gusto poder compartir con ustedes hoy. Espero que se esté escuchando bien, que el internet funcione bien. Esto es parte de todo lo que hemos estado viviendo en este tema de la virtualidad. Y para comenzar, tenemos acá una pequeña imagen que nos recuerda el momento importante que estamos viviendo, que es este regreso a clases. Y hoy vamos a trabajar el tema cómo cuido mi salud mental siendo docente. Es decir, hoy nos vamos a centrar en ustedes como docentes, incluso como padres. Creo que también ayuda un poquito a los padres, a los directivos, cómo podemos cuidarnos nosotros primero, y en 15 días vamos a estar hablando de cómo cuidar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes en este proceso de regreso a clase. Lo primero que quiero comentar es que regresar al trabajo después de vacaciones de verano siempre es muy difícil, muy pesado, ¿verdad? En un año común y corriente, nosotros nos encontraríamos con problemas por cambios en nuestra rutina, de dormir hasta tarde, tenemos que empezar a levantarnos temprano, de pasearnos y hacer una siesta, tenemos que hacer otras actividades. Nos encontramos con unos horarios en los que tenemos que cumplir con nuestro trabajo, cosa que en las vacaciones no hacíamos. Tenemos una serie de obligaciones que en vacaciones, si bien hay algunas obligaciones, están como mucho más suavizadas, y acá tenemos que entrar nuevamente en un estilo de funcionamiento más establecido, más, digamos, como más rígido de alguna manera para poder cumplir con todo lo que tenemos que hacer. Y de alguna manera también implica esta vuelta a clase, separarnos de esa convivencia y ese estar en familia. Pero resulta que este año tenemos un regreso a clase en pandemia, lo cual va a sumar a todos estos elementos que normalmente están presentes en un regreso vacacional, va a sumar una cantidad de cosas que hacen que este regreso a clase no sea un regreso a clase normal, que ya es bastante complicado, sino que es un regreso a clase en donde tenemos miedo a enfermarnos, donde tenemos miedo a que se enfermen nuestros estudiantes, donde estamos preocupados por el nivel académico que lograron alcanzar nuestros estudiantes durante este año de pandemia. Tenemos inseguridad de lo que vamos a poder lograr a nivel académico, angustias económicas, porque en muchos casos la situación económica familiar se ha visto mermada, se ha visto afectada. En muchos casos se ha perdido el trabajo o se han cambiado las condiciones económicas, laborales, y todo eso hace que este regreso sea un poquito más complicado. Estamos marcados por la incertidumbre. Normalmente a estas alturas nosotros ya sabíamos cuándo iniciábamos clases, cómo las iniciábamos, hasta cuándo las teníamos todo claramente establecido, y aunque sea mentalmente ya nos estábamos haciendo la idea de cómo iba a ser nuestra rutina. Yo me veo a mí misma en estos momentos cambiando mi horario casi todos los días. Casi que mi horario es de hoy para mañana, porque pasado mañana ya no sé muy bien cómo va a estar, porque todo está en un proceso constante de reajuste dadas las condiciones. Tenemos la ansiedad de cómo vendrán nuestros estudiantes emocionalmente, cómo se sienten, qué cosas han pasado en sus vidas. Y vamos a encontrarnos probablemente con chicos que durante este año de encierro han pasado situaciones de violencia, situaciones de estrés, situaciones de conflicto, ¿ok? Nos vamos a encontrar con chicos que de repente se han sentido demasiado bien en su casa y ahora volver tampoco es tan fácil. Y la gran pregunta que nos hacemos, ¿podré con todo esto? ¿Podré con tantas cosas que tengo que ajustar en esta vuelta a clase, en esta situación de pandemia que todavía continúa? Es decir, nosotros todavía no hemos regresado a una situación plenamente normal, sino que estamos en un proceso de intentar normalizar, pero sabemos que aún no es normal.
en esta situación tenemos que tener mucha más conciencia y más contacto con lo que estamos sintiendo, tanto lo que sienten nuestros estudiantes, lo que sienten los padres, los profesores y los directivos. La pandemia del COVID-19 ha provocado un aumento de la ansiedad en más de un 50%, al igual que síntomas de depresión, de tristeza, de soledad. El estrés nos ha desbordado durante todo este tiempo y todo eso ha generado probablemente afecciones en nuestro cuerpo y en nuestra mente que vamos a estar, digamos, sobrellevando durante un buen tiempo. Esto no terminó, estamos todavía en proceso y toda esta cantidad de síntomas van a ser significativos y van a estar influyendo en la forma en la cual vamos a poder desenvolvernos, vamos a poder desarrollar nuestras actividades en este nuevo año. Las principales preocupaciones que probablemente te compartimos todos, voy a tomar una información que el Ministerio de Educación de Chile a través de una investigación sacó a la luz y que probablemente se compare o digamos, se relaciona con lo que estamos sintiendo nosotros. Tenemos un primer grupo de preocupaciones que son las medidas sanitarias, la necesidad de elementos de protección personal, termómetro, jabón, alcohol en gel, protocolos para flexibilizar las jornadas y de qué manera podemos implementar ciertas medidas de distanciamiento físico, ojo, ellos lo llaman social, pero vamos a hablar un poquito de eso también, y cómo evitar aglomeraciones, y la necesidad de instaurar medidas y hábitos de higiene en los estudiantes, en los padres, en los docentes. Por otro lado, hablan de las preocupaciones a nivel del bienestar emocional. ¿Cómo será el reencuentro con los estudiantes y con qué disposiciones para el aprendizaje llegarán? Esa creo que es nuestra gran interrogante. Si nosotros vamos a poder manejar la situación, cómo va a ser ese encuentro y cómo vamos a lograr cumplir con nuestra función de que nuestros estudiantes logren procesos de aprendizaje. El estrés de los estudiantes en el contexto de pandemia, el estrés de la familia por la situación económica u otras situaciones que se hayan podido generar en pandemia, el estrés de los docentes por las condiciones en las que van a llevar a cabo su labor, y luego plantean medidas pedagógicas como la priorización curricular, es decir, poder establecer en el currículum cuáles son los elementos más importantes para realmente enfatizar en eso y no recargarnos con cosas menos importantes. La nivelación de los aprendizajes por todo este año, donde el aprendizaje sabemos que no fue dado en las condiciones idóneas, el diagnóstico que vamos a hacer de los aprendizajes y por último plantean ellos las medidas administrativas y de gestión, es decir, qué medidas se tienen que tomar a nivel de la parte directiva. Nosotros hoy vamos a tener como protagonistas a nuestros docentes. Es decir, hoy vamos a centrarnos en ese estrés, en esas angustias, esa preocupación que tenemos todos por este retorno a clase, este volver no tan completo, a medias, semipresencial, cómo manejar. Yo diría que una de las cosas más significativas es tomar conciencia de que esta situación nos genera unos afectos en conflicto, nos genera afectos positivos y negativos a la vez. Por una parte, tenemos el deseo de volver al aula, consideramos que hay una serie de elementos que hacen que sea importante volver al aula, sabemos que el aprendizaje, pues tenemos una mayor garantía cuando está en el aula porque vemos a nuestros estudiantes, vemos si están entendiendo, si están prestando atención, pero por otro lado también tenemos un deseo, en algunos casos, de seguir con la virtualidad. Y cada uno de nosotros tiene estos dos afectos, algunos tienen más claramente inclinación hacia uno, otros tienen más claramente inclinación hacia otro, y otros nos sentimos un poco en conflicto con todo esto. Hay aspectos positivos de volver
y aspectos no tan positivos de volver, hay aspectos positivos en la virtualidad, pero también sabemos todos que ya hemos vivido durante este año la virtualidad, que también tiene sus inconvenientes. Entonces, uno de los elementos más importantes es tener claro que este es un momento de conflicto emocional. Yo me siento con sentimientos encontrados ante el hecho de volver o no volver, y los padres ante el hecho de que mis hijos vuelvan o no al aula, tengo sentimientos encontrados. Y digamos que cada una de las posturas tiene sus elementos de razón, de sentido, ¿ok? Entonces, este yo creo que es uno de los elementos más importantes, estar claros de que nos resulta conflictivo. Y por encima de todo, uno de los elementos más relevantes de esta situación es la incertidumbre. No estoy claro, no estoy seguro de qué va a pasar, cómo va a pasar, a lo mejor volvemos ahora y después retrocedemos, a lo mejor volvemos ahora y todo va muy bien y seguimos avanzando. Hay una gran incertidumbre. Y vivir con incertidumbre es una de las cosas que genera más ansiedad en el ser humano. Ese no saber qué va a pasar, no saber qué va a ocurrir. Antes vivíamos en una especie de fantasía de certidumbre, porque realmente era una fantasía. Y esta entrada de la pandemia tan repentina como tuvimos hace casi un año, nos demostró que no tenemos realmente ninguna certeza, que realmente creemos que estamos seguros, creemos que tenemos todo planificado, pero hace un año nos demostró que un día estaba todo normal y al día siguiente estábamos todos encerrados en casa sin saber lo que iba a pasar. Probablemente este año la incertidumbre sea menos marcada porque ya tenemos un año de experiencia, ya hemos vivido una serie de ajustes, hemos ido aprendiendo a manejarnos con la tecnología, hemos ido aprendiendo a manejarnos con las medidas de cuidado. Por tanto, hay incertidumbre, pero algo ya tenemos de idea de cómo manejarnos ante todo esto. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer y que quiero destacar para iniciar este año? En primer lugar, y lo más importante, primero yo. Primero yo quiere decir, ocúpate de ti mismo, al menos 15 minutos al día. Me gustaría que cada uno de nosotros pensara, ¿cuánto tiempo me dedico yo a mí mismo cada día? Y lo más probable es que digamos, hoy por ejemplo no tuve ni un minuto para mí. Decía el otro día una paciente muy jovencita, ella que dedica muchas horas a su trabajo, y me dice, hoy no he tenido ni un minuto para mí. A veces la cotidianidad, la cantidad de actividades no nos permiten tener tiempo para parar y evaluar lo que hemos hecho, parar y sentir cómo estamos sintiendo, y no nos ocupamos de nosotros, de cómo estoy llevando el día, de cómo me siento, de qué cosas están pasando por mi cabeza. A veces ni siquiera tenemos tiempo de reorganizar nuestras actividades porque estamos en una rutina de un correr constante. Una de las cosas maravillosas, y lo digo con total certeza, que nos dejó esta situación es el podernos parar un poco más, detenernos y pensar. Este parar a nivel mundial que tuvimos fue beneficioso hasta para la naturaleza, en el sentido de tenemos que parar y evaluar lo que estamos haciendo, parar y ver qué estoy haciendo con mi vida. Y si alguno de nosotros nos sacó algún aprendizaje de todo este tiempo, pues realmente esta pandemia no nos dejó nada bueno, ¿no? Creo que todavía estamos a tiempo de aprender de lo que vivimos. Y una de las cosas que tenemos que aprender es que primero estoy yo porque necesito estar bien para que efectivamente yo pueda darle algo bueno a los demás. Entonces, tengo que ocuparme de mí, aunque sea un ratito cada día. 15 minutos de parar, evaluar mi día, evaluar cómo me siento, cómo estoy y cómo me enfrento a mi siguiente reto al día siguiente. Haz las paces con aquello sobre lo que no tienes control. Y esto tiene que ver un poco con ese tema de la incertidumbre.
es poder aceptar que realmente en la vida no tenemos todo bajo control. No tenemos una certeza absoluta de nada. Y por tanto tengo que poder tener un cierto grado de tolerancia con la incertidumbre, con el descontrol, con el no saber muy bien qué va a pasar y que tampoco pasa nada. El hecho de yo no tener pleno control sobre lo que va a ocurrir ahora en el inicio escolar, pues tengo que también dejar un poco que las cosas ocurran, esperar a ver qué pasa. ¿Sí? Quizás a principio del año pasado, cuando inició la pandemia, realmente nos sofocaba demasiado el poder saber qué va a pasar, cómo es este bichito que anda rodando por ahí, me voy a enfermar, qué voy a hacer si me enfermo. A medida que avanzaron los meses, empezábamos a aprender a vivir un poco con esa incertidumbre, con ese no saber qué va a ocurrir. Y quizás ahora, en este reinicio escolar, si bien tenemos que tomar toda una serie de medidas y tenemos que organizarnos con una cierta flexibilidad. Y vamos a hablar un poco más adelante sobre ese tema de la flexibilidad, porque no tenemos el pleno control de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y por tanto tengo que poder aceptar no tener el control. Si no lo puedes cambiar, mira lo positivo. Hay ciertas cosas que nos van a estar ocurriendo que no podemos modificar, que no podemos tener plenamente bajo nuestro dominio. Y por tanto, pues ya que no puedo cambiar algunas cosas, ya que no puedo cambiar el usar el tapaboca, bueno, déjame comprarme un tapaboca hermoso, simpático, que tenga unos colores que me hagan feliz, ¿sí? Ya que nos tenemos que amistar con él, pues bueno, vamos a buscar la manera de que sea lo más llevadero. Que el alcohol es desagradable para las manos, muy bien, entonces tengo el alcohol y al lado mi potecito de crema para suavizar mis manos. Es decir, ¿cómo puedo yo encontrar a esta situación que no es tan agradable algunos aspectos positivos que puedan venir como consecuencia de ello? Adopta una higiene adecuada del sueño y la alimentación. Uno de los síntomas más importantes de la ansiedad, del estrés y de la depresión es los problemas para dormir, los problemas para comer bien. Está de más decirlo, y lo estuvimos hablando en la charla anterior, que muchos de nosotros, me incluyo, pues tuvimos un aumento de peso en esta temporada por el tema de la poca movilidad, el no poder ir a los gimnasios, que ahora ya se puede, pero antes no se podía, el tener miedo de salir a la calle, nos hizo que nos quedáramos, y más los docentes que estamos todo el tiempo frente a una pantalla, nos descuidamos un poco en esas cosas, dejamos de hacer ejercicio, dejamos de comer bien, comíamos cualquier cosa, todo el mundo se hizo experto panadero, experto pastelero, se veía en las redes sociales, ¿no? Todo el mundo aprendió a cocinar cosas nuevas y comíamos de más de lo necesario. Y también el sueño, porque no cuidábamos los horarios habituales, dado el descontrol, también se descontroló el sueño. Entonces, una de las cosas importantes, ahora que vamos a reiniciar y que vamos a tener que establecer ciertas rutinas, es poder cuidar el sueño y la alimentación, que nos van a ayudar mucho a sentirnos bien con nosotros mismos. Y por supuesto, no podía faltar el ejercicio físico. A mí me asombra muchas veces cuando en mis grupos de estudiantes, chicos jóvenes universitarios, cuando yo pregunto cuántos de mis estudiantes hacen ejercicio físico de forma sistemática. Y es asombroso ver cómo menos de un 20% de los estudiantes hace ejercicio físico de forma sistemática. Si eso está ocurriendo en los jóvenes, no quiero ni hacer la pregunta en los adultos. Porque los adultos de repente somos un poco más perezosos, nos cuesta un poco más, a veces tenemos menos tiempo y no estamos realizando algún tipo, aunque sea pequeño, de ejercicio físico. Se recomienda que tengamos por lo menos 15 minutos al día de ejercicio físico. Si sumamos esos 15 minutos al día de ejercicio físico y sumamos los 15 minutos de reflexión, meditación o pensamiento en mí, estamos hablando de que de las 24 horas del día tengo que dedicar media hora a mí, sí o sí, todos los días.
No parece mucho, ¿verdad? Si vemos de 24 media hora, pareciera no ser demasiado. Porque a veces podemos pasarnos horas delante del televisor, horas en el teléfono mirando las redes sociales, o horas sin hacer nada, y estos 15 minutos de ejercicio y los 15 minutos de reflexión no podemos dejarlo de lado. Y esa quizás sería una de mis recomendaciones más importantes para sobrellevar esta temporada. Esa media hora diaria para mí es esencial. Es esencial. Tenemos que hacer el esfuerzo. Si puede ser más de 15 minutos, pues vamos súper bien. Pero como mínimo, estamos sentados frente a la pantalla, tengo 2 horas de clase y luego tengo un ratito de descanso. Me levanto, hago un poco de ejercicio, estiro mis piernas, camino, algo de movimiento para que, primero por salud física y después para que mis energías se muevan un poco, mi cerebro se descongestione y yo me pueda sentir mejor. ¿Sí? Incluso en la misma institución, llego un poco más temprano, camino un poco, doy una vuelta, sondeo cómo están las aulas y estoy haciendo un poco de ejercicio físico para cuidar de mí mismo. En este momento creo que el elemento clave o las 3 palabras claves que van a poder ayudarnos a sobrellevar esta temporada es empiezo por mí. Yo no puedo, y por eso quisimos hacer esta charla de los docentes primero, porque siempre pensamos primero en nuestros estudiantes, siempre pensamos primero en nuestros hijos, siempre pensamos en nuestra pareja y nos dejamos a nosotros en último lugar. Y creo que nosotros tenemos que ir primero para poder estar bien y poder ayudar a todos los demás. ¿Okay? Ese yo creo que es un elemento fundamental que tenemos que grabarnos bien y que nos va a ayudar a que podamos estar mejor en toda esta situación. Seguimos con algunas cosas importantes y este tiene que ver con fortalecer los vínculos sociales con tus pares. ¿Esto qué quiere decir? Si bien hablábamos de que tenemos que tener distanciamiento físico, se ha digamos, expandido mucho la idea del distanciamiento social, lo cual nos genera una sensación de tengo que enemistarme con todo el mundo, tengo que alejarme de mis vínculos. Y al contrario, nosotros tenemos que fortalecer los vínculos sociales, pero manteniendo el distanciamiento físico. Fíjese que son 2 cosas muy diferentes. Y esta diferencia en las palabras la tenemos que aplicar no solamente para nosotros, sino para nuestros estudiantes. ¿Por qué? Una de las fortalezas importantes del retorno al aula es el reencuentro social. Y para los estudiantes va a ser súper importante. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado de no convertirnos en unos ogros perseguidores. Eso lo vamos a hablar más en la próxima charla. Pero así como para los estudiantes es importante ese reencuentro, para nosotros, los docentes, también es sumamente importante. Y tenemos que fortalecer estos encuentros, aunque haya el distanciamiento físico, pero que se establezca un vínculo social que nos ayude a manejar nuestras angustias y nuestras inquietudes. Es decir, los docentes necesitan poder hablar de todo lo que están sintiendo ante esta situación de retorno al aula, ¿sí? Y tenemos que poder fortalecer ese apoyo social de cómo nos ayudamos para que salgan las cosas bien, cómo nos ayudamos para escucharnos mejor. Entonces, este es un elemento muy importante y pienso que las instituciones deben tomar muy en cuenta este factor como una gran fortaleza para que funcione mejor este encuentro o este retorno al aula. Planifica las rutinas clave. Como en toda actividad que vamos a iniciar, el poder planificar nuestras actividades es muy importante y más en este momento. Les doy una clave fundamental. Cuando nosotros tenemos a los estudiantes sin ninguna actividad, corremos más riesgos de que ellos hagan cualquier cosa y terminen contactándose físicamente y digamos, generando aglomeración o alboroto en el aula. Yo tengo que tener muy bien planificadas mis actividades para este reencuentro. Si bien tengo entendido que la mayoría de las instituciones va a hacer una vuelta a clases
completa, sino va a ser semipresencial, es decir, unos días sí, unos días no. Es importante que esos días que se asista se planifiquen muy bien para que realmente esté ocupado el tiempo y no haya mayor riesgo de dispersión o de distraernos en otras cosas que puedan generar riesgos de contagio. Entonces, hay que planificar muy bien las rutinas. Organizar los turnos y funciones en la institución, y esto tiene más que ver con los directivos, es decir, es muy importante que haya flexibilidad y comprensión en esta organización de turnos, de funciones, quién va a cuidar la entrada, quién va a hacer inspecciones, quién va a hacer cada actividad, en función también de las características de cada docente. Si tenemos un docente que tiene familiares con mucho más riesgo ante el contagio, pues entonces esa persona la tenemos que poner en los puntos de menos riesgo. Si tenemos otra persona que de repente se le hace muy difícil el traslado, pues vamos a concentrarle sus horas en ciertos días para que no tenga que estar yendo todos los días. Es decir, cómo nos organizamos y cómo nos manejamos, y siempre con mucha comprensión de las características de cada una de las personas. Resulta esencialmente, especialmente importante, cuidar de los que cuidan. Las instituciones tienen que centrar su cuidado en las personas que van a ejercer la función de cuidadores. Si yo como institución protejo a mis docentes, protejo a mis funcionarios, protejo a todos mis empleados, lo más probable es que ellos a su vez puedan cumplir bien sus funciones de cuidar a los niños. Entonces, es una cadena de cuidado. Cada quien debe cuidar de los otros. Otro elemento importante es que nosotros seamos realistas con nuestros objetivos y con nuestro tiempo. No pretendamos que no está pasando nada y que vamos a funcionar exactamente igual que funcionábamos hace año y medio atrás cuando no había pandemia. No es igual. Y por tanto yo no puedo funcionar igual y yo tengo que reorganizarme de otra manera para poder ser lo más efectivo posible, pero con las condiciones que tengo. No te sobreexijas ni permitas que te exijan más de lo necesario. Protéjanse entre los compañeros, ayúdense entre los compañeros. Esto es sumamente importante, porque cada uno de nosotros tiene que cuidar del compañero y tiene que cuidar de sí mismo para que todo funcione bien. Si no, es una cadena que puede terminar en una catástrofe de contaminación colectiva o de estrés colectivo, que puede ser quizá tan peligroso o más que la misma pandemia. Hay personas que hablan de que precisamente la pandemia, lo más grave que ha dejado no ha sido la pandemia, sino ha sido los altísimos niveles de estrés, de ansiedad, de preocupación, y que el miedo es uno de nuestros peores enemigos en esta situación. Entonces, a la medida en que nos cuidemos entre todos, nos protejamos, va a ser más probable que todo fluya de la mejor manera posible. Mantén la ansiedad a raya. Cuídate y cuida a los otros, pero sin exagerar. Allí quiero detenerme un poco, porque a veces una de las cosas que me genera más ruido a mí de la vuelta a clase es esa preocupación de, ok, vuelven los chicos a la clase y estamos todos tan estresados y tan angustiados que nos convertimos en unos sargentos dictatoriales. Y entonces no te muevas, no te acerques, no hagas, no toques. Y al final terminamos desesperándonos y matándonos de ansiedad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que buscar estrategias para el cuidado entre los niños y sobre todo en el caso de los niños más pequeños, en donde yo creo que es mucho más difícil lograr esos controles para evitar la propagación del virus. Pero no nos deshumanicemos, no perdamos el contacto con la realidad, busquemos maneras de que todo sea llevadero y que todo sea agradable, que el retorno a clases no sea, bueno, volví aquí y estoy en un campo de concentración, sino que sea un espacio de felicidad, de gusto, de un reencuentro con distancia física, pero con mucha cercanía emocional.
Entonces, esa es la parte que yo creo que es más delicada y más difícil de manejar para todos. Y es la que tenemos que tratar de, entre los compañeros, entre los pares, entre los colegas, tratar de ver cómo lo manejamos para que esto sea una situación más normalizada y más agradable para todos. Encuentra nuevas formas de mostrar tu afecto. Como les decía antes, el distanciamiento físico, pero no social y afectivo, nos hace que tengamos que encontrar alguna forma para nosotros decirnos lo que sentimos, para nosotros poder expresar al compañero qué gusto me da, me encantaría poder conversar, me encanta poder estar nuevamente con ustedes. Entonces inventemos cosas, inventemos saludos originales, inventemos carteles, inventemos formas de demostrar afectos que no sean necesariamente con contacto físico. Eso lo vamos a trabajar un poquito más en profundidad en la siguiente charla, donde vamos a ver algunos ejercicios divertidos que encontré para poder, de alguna manera, demostrar los afectos sin mantener, sin perder esa distancia física. Crea tu propio plan de autocuidado, considerando tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Y en ese es en el que quiero que trabajemos un poco ahora, porque este plan de autocuidado es el que me va a ayudar a mí a poder mantener mi estabilidad emocional. ¿Ok? Si yo mantengo este plan de autocuidado, probablemente voy a lograr sobrellevar, sobre todo los primeros días que van a ser más angustiosos. ¿Ok? Veo que están haciendo algunas preguntitas, pero voy a terminar y al final vamos a leer las preguntas. Encuentre un espacio para hablar de lo que está sintiendo. Busquen apoyo psicológico cuando lo necesiten. Aprovecho de hacer promoción del consultorio UNIBE, que se va a habilitar probablemente a mediados de marzo, con los estudiantes del último año de carrera que van a estar ofreciendo su apoyo completamente gratuito a las personas que necesiten hablar, que necesiten acompañamiento en este proceso. Van a poder ver a través de las redes sociales de la universidad la manera de contactar con el consultorio UNIBE. El año pasado tuvimos muchísimas atenciones, se hizo muchísimo apoyo a las personas que lo necesitaban y creo que este es el momento ideal para nosotros poder buscar ese apoyo para poder sostenernos ante la situación. Este otro punto que está acá, juntito con el apoyo psicológico, es un punto muy clave y muy determinante y dice, evita manifestar tus angustias a tus estudiantes. Y quiero explicarlo un poco mejor. Si bien es cierto que yo soy un ser humano y mis estudiantes tienen que verme como un ser humano que también siente cosas, los niños no tienen la capacidad para contener una angustia de un adulto que debería ser la persona que le cuide y que le soporte, que le dé apoyo, ¿ok? Entonces, si yo estoy muy angustiado, si yo estoy mal, yo tengo que evitar que esta información llegue a mis estudiantes. Eso no quiere decir que no voy a facilitar que mis estudiantes hablen de lo que están sintiendo. Y que yo voy a decir, sí, es verdad, todos nos sentimos angustiados, todos nos sentimos tristes o todos nos sentimos preocupados. Hay que abrir espacios de comunicación con los estudiantes, pero ese espacio es para los estudiantes y nosotros como docentes tenemos que cuidar mucho lo que decimos, porque nosotros podemos transmitirles angustias adultas a niños que no están preparados para esto, ¿sí? Entonces, este es un punto muy importante. Si yo me siento angustiado, yo busco ayuda, busco apoyo psicológico, busco apoyo en mis compañeros, busco apoyo en mi pareja, pero no en los niños. Los niños tenemos que protegerlos de las angustias adultas. Es decir, nosotros podemos decir, sí, efectivamente, todos pasamos por unas situaciones difíciles, pero yo no tengo por qué descargar en ellos el malestar, porque ellos no tienen la capacidad para asimilarlo y pueden terminar asumiendo como suyos las angustias de los adultos. Entonces, yo debo intentar transmitir el mayor optimismo posible, debo intentar transmitir la mayor tranquilidad posible y sé que esto no es fácil.
Y por eso es tan importante poder contar con apoyo psicológico o apoyo de mis pares para poder drenar mis propias angustias. ¿Ok? Eso es súper importante. Si le voy a contar algo a mis estudiantes, que sea siempre en un tono optimista, siempre en el tono de mira cómo lo pude resolver y no cargarlos con nuestras angustias. Eso es esencial. Igual que no debemos hacerlo con los hijos, ¿sí? Ellos no están preparados para sobrellevar esa angustia. Ha habido muchos casos de niños durante esta pandemia que, dado las angustias de los adultos, terminaron desarrollando ataques de pánico, terrores nocturnos, grandes preocupaciones, se ponían incluso paranoicos, no abras la ventana, que se mete el virus y cosas así terribles que de alguna manera los adultos hemos transmitido hacia ellos. Si bien, claro que sí tenemos que hablarles de las medidas de seguridad, pero nosotros debemos evitar generar más angustias que las que ellos ya tienen, ¿sí? En el espacio del aula, poder abrir espacios para que ellos conversen sobre lo que sienten es importante. Pero yo como adulto tengo que intentar mantener la calma y transmitir sobre todo optimismo a los demás. Una última recomendación: haz una lista de lo aprendido en la pandemia para no olvidar. Muchas veces olvidamos las experiencias que tuvimos, olvidamos todo lo que estuvimos pensando durante este tiempo, porque la vorágine de nuestra cotidianidad nos traga, ¿sí? Y nos lleva. Entonces es importante que podamos, de alguna manera, tener claro las cosas que aprendimos y tratar de mantenerlas como aprendizaje de vida. Esto es importante ante cualquier experiencia que nosotros vivamos digamos, de cambio sustancial en nuestras vidas. El autocuidado es la decisión de la persona para llevar a cabo acciones que buscan generar y mantener su salud física y mental para lograr su bienestar. Fíjense qué importante es este concepto. El autocuidado es una decisión personal. Yo decido, yo elijo cuidarme. Y para cuidarme, entonces voy a tomar los elementos más importantes y voy a mantenerlo. Voy a tratar de generar un bienestar en mi vida y voy a contribuir para que eso ocurra. El autocuidado lo podemos centrar, entre otras cosas, en este momento, en 3 áreas fundamentales. El área física, como les decía antes, alimentación adecuada, medidas higiénicas, hacer actividades físicas y dormir bien. En el área mental tenemos como ejemplos respetar mis espacios de relajación y recreación, manejar el estrés, realizar actividades satisfactorias. Y en el área social, cuidar las relaciones familiares y sociales, proteger mi intimidad y realizar adaptaciones a los cambios para poder mantener este acercamiento emocional, pero con la distancia física necesaria. El autocuidado no es un acto egoísta, es simplemente el manejo adecuado del único don que tengo, el don por el que estoy en el mundo para ofrecer a los demás. Si no me cuido a mí mismo, no voy a ser capaz de cuidar a otros. Y por tanto es muy importante que yo esté bien, que yo esté en bienestar, en tranquilidad, dentro de lo que se pueda. Entonces les planteo el siguiente ejercicio para que lo hagan allí, cada quien desde su casa, en su espacio personal o en su trabajo. Les planteo este siguiente ejercicio de autocuidado. Vamos a elegir 2 acciones concretas que van a tratar de realizar para cuidarse a sí mismos en cada una de estas 3 áreas. Y les voy a poner acá unos ejemplos. En el área física, por ejemplo, yo me voy a plantear caminar media hora diaria y no consumir azúcar, por ejemplo. Estos son ejemplos nada más. Ustedes van a escoger qué van a hacer. 2 cosas en el área física. En el área mental, voy a dedicar 15 minutos diarios a meditar. Y voy a organizar mis horarios para poder tener espacios para la recreación. Una de las cosas que se vivió en la pandemia era la falta de tiempo de recreación, porque trabajábamos 24 por 24.
Es decir, todos los días, a toda hora, estábamos conectados, estábamos pendientes, estábamos trabajando y como que nos olvidábamos de esos espacios para la recreación que son importantes. Ahora que iniciamos este nuevo año, estos espacios tienen que estar bien definidos y bien claros. Entonces, mi propósito personal va a ser ese. En el área social, hablar a diario con mi familia sobre cómo pasaron su día. Pero cómo pasaron su día no es, ¿qué hiciste? Sí, fui al colegio. Ah, qué bueno. Ya. No, ¿cómo te sentiste? ¿Qué emociones hay a lo largo del día de hoy? ¿Qué estuviste sintiendo? ¿Estuviste tranquilo? ¿Estuviste angustiado? ¿Estuviste bien con tus relaciones? ¿Ok? Y una vez a la semana reunirme con un amigo o con una amiga para poder compartir. Puede ser una reunión virtual, puede ser una reunión presencial con sus distancias, pero un encuentro social es fundamental. Entonces, esto que les pongo acá son tres ejemplos en cada una de las áreas, pero les pediría a ustedes que se propongan una meta o una actividad que les ayude a trabajar su bienestar y que sirva realmente como un plan de autocuidado personal, en lo físico, en lo mental y en lo social. ¿Ok? Lastimosamente no estamos presencial como para poder decirle, háganlo en 5 minutos y lo compartimos. Pero bueno, ahora vamos a poder compartir un poquito en el chat o lo que necesiten, puedan abrir su micrófono para compartir. Según Christian Berger, la palabra clave para el retorno es la flexibilidad. ¿Ok? Tenemos que ser como este niñito con su pirámide de libros, ¿verdad? Flexible, que podamos movernos y ajustarnos a lo que la situación nos vaya presentando. Tenemos que intentar contagiarnos, en el buen sentido, contagiarnos de calma, de responsabilidad, de apoyo, de cariño e intentar no propagar el pánico. Esta frase que tomé de uno de los muchos textos, no recuerdo ahora el autor, me parece fundamental. Vamos a contagiarnos de optimismo, vamos a contagiarnos de responsabilidad y vamos a contagiarnos de tranquilidad. Es lo que creo que nos puede ayudar más a sobrellevar esta situación tan especial que nos ha tocado, tan difícil, pero también es un gran reto para nosotros como seres humanos y como sociedad. Bien, hasta aquí está lo que yo quería compartirles, pero como me avisaron que tenemos la pizarra activa y que cada uno de ustedes va a poder escribir en la pizarra, yo abrí una paginita extra para que cada uno de ustedes, los que puedan, escriban en una palabrita qué se llevan de este encuentro. Agarre su lapicito, su cursor y escriban qué se llevan del encuentro. Para comentarles lo que no saben, profe, vamos a comentarles que para escribir pueden, ahí justamente ahí empiezan. Súper. Genial. Pues hay una parte, una opción donde dice texto, donde le va a ayudar mucho mejor para escribir la palabra. Ah, también. No hay problema. Llenen esa pantalla de palabras. Tranquilidad. Muchísimas gracias. Súper. Hola, perdón, ¿en qué parte está eso? Arriba. En la parte de arriba. En la parte de arriba donde dice, usted está viendo la pantalla, que es un verdecito, ahí al costado dice ver opciones. Sí. Y donde dice anotar. Ahí te sale una gama de cositas que podés hacer. Tenés borrador, buscar. Vamos a ir leyendo flexibilidad, tiempo para mí, espectacular. Ahí inauguramos también las reuniones. Mayor autocuidado, súper, de José. Bien. Esta es una experiencia muy enriquecedora. Yo creo. Pueden utilizar sin problema lo que es texto también. Sí, tranquilidad, flexibilidad. Qué bien, qué gusto las palabras hermosas que se están llevando. Empiezo por mí, genial. Absolutamente con el favor. Súper, bueno, mientras van escribiendo, yo no sé, ay, ¿por qué se puso oscura? ¿Fui yo? Ay, ¿qué hice? Cambiaste de idea positiva, profe.
Fui a otro sitio, no, igual sigan escribiendo, no hay problema, vamos a ponerlo otra vez. Se fue la presentación. Qué loca. Ok, voy a ir mirando las preguntas porque vi que habían algunas preguntas. A ver, ¿dónde? Viene a quedar de una manera... Vamos a borrar para que puedan ir escribiendo también los demás. Voy a limpiar. Sí. Autocuidado, tranquilidad, equilibrio. Me gusta esa palabra, optimismo. Me gusta. Paz. Paz. Ok. Por acá había una pregunta. Gracias, señor ministro, por su respuesta y gracias por compartir con nosotros las presentaciones. Profe, tenemos la consulta de la señora Elena. Sí, Elena ¿cómo podría manejar el estrés en un aula de nivel inicial? Considerando justamente esa situación de estar dando indicaciones para su protección. Excelente pregunta. Vamos a profundizar en la próxima charla sobre el manejo de los niños, pero yo creo que el juego, señores, es nuestra clave con los niños. Inventemos un juego. Vamos a inventar el juego de que somos pequeñas islas o somos pequeños, no sé, coquitos y no podemos acercarnos porque explotan o qué sé yo. Tenemos que ser creativos, inventar un juego en el cual cada uno de ellos no se pueda tocar con el otro porque, qué sé yo, algo va a pasar como los videojuegos, qué sé yo. Tenemos que buscar la manera de que los niños sientan que hay unas limitaciones, pero que esas limitaciones son parte de un juego. Yo les sugeriría eso, porque creo que ellos cuando lo manejan como juego, lo entienden perfectamente y lo disfrutan mucho además. ¿Ok? Entonces, bueno, igual vamos a profundizar, como les decía, en 2 semanitas que vamos a tener la siguiente charla, vamos a hablar específicamente de los niños. ¿Cómo explicar a los niños de primer ciclo mantener el distanciamiento físico, ya que consideran a sus compañeros como sus hermanitos? Sí, esa es la mayor dificultad que yo veo. Esa es. Tenemos que encontrar la forma de que ellos entiendan y que se puedan transmitir el afecto sin tocarse. Es súper difícil, pero no es imposible. Y que no se sienta como un castigo. Estás castigado por haber tocado al otro. No. Vamos a hacerlo como un juego, vamos a buscar formas creativas de que el niño sienta que eso es parte de un juego y que puede ser divertido y que igual yo le puedo querer a mi compañero. Ok, nivel inicial, autocuidado, exactamente igual, así mismo. Trabajar sin temor, sí, me encanta. Ajá, seguimos leyendo las palabras, empatía con los demás, muy importante, no todo el mundo se siente igual. Yo les digo, por el caso de mis pacientes y de mis mismos estudiantes, tengo desde personas que están en pánico absoluto, encerradas en sus casas, hasta personas que dicen que el virus es mentira y que hacen cualquier cosa. Tenemos toda una gama de personas y tenemos que poder entender la posición de cada uno y los sentimientos de cada quien, ¿sí? No todos somos iguales, incluso nadie tiene la verdad absoluta en este tema. A veces preguntan, ¿pero es bueno o no es bueno volver al aula? Yo no lo sé. Yo no sé si es bueno o malo. Siento que de repente como que tenemos que hacer algo más que quedarnos encerrados, pero realmente es una situación difícil y compleja y que tenemos que irnos adaptando cada día un paso.